Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro que se crea en el año 1976 y que tiene como objeto la defensa y puesta en valor del patrimonio cultural y natural en España. Verdaderamente, después de ya de unos años de andadura, yo creo que podemos quizá este año empezar a hablar ya de una consolidación en referencia a lo que el micromecenazgo puede suponer pues, para la salvaguarda del patrimonio cultural y natural. Porque creo que es un programa y una actividad que cada vez se conoce más y desde luego a nosotros cada vez nos llegan más propuestas de personas que quieren salvar su patrimonio y se ponen en contacto con nosotros precisamente para iniciar estas campañas de micromecenazgo. Pues yo creo que principalmente de unos años a esta parte, como además yo creo que la propia plataforma también ha surgido una evolución, para nosotros ha sido, por ejemplo, el que se pudiera obtener el tema de todo el tema de los tickets, ¿no? O sea, que fuera como muy fácil, hacérselo más fácil a los propios habitantes de los pueblos pequeños, el facilitarles, el que no vieran la tecnología como algo bueno, pues algo lejano y algo extraño, sino que lo sintieran como algo más cercano, yo creo que eso también ha posibilitado que haya un mayor número de donantes y que se pierda un poco el miedo a decir, bueno, ¿dónde va a ir mi dinero? ¿No? Entonces, yo creo que en ese sentido la plataforma es mejor y nosotros también hemos ganado un pequeño nicho de mercado, que no es tanto un pequeño, sino que es un gran nicho de mercado porque al final lo que nosotros tenemos claro es que los proyectos de micromecenazgo vinculados a Hispania Nostra donde verdaderamente obtienen un éxito es en las pequeñas poblaciones, ¿no? Porque sí que creemos que al final en las grandes ciudades bueno, hay un sentimiento menor de pertenencia hacia ese patrimonio y por lo tanto las campañas suelen obtener menos éxito que en localidades pequeñas. Bueno, la verdad es que la mayor parte de los proyectos que hemos hecho a través de la plataforma de micromecenazgo, como digo, han ido dirigidos a pequeñas poblaciones, sobre todo en la provincia de Burgos, donde hemos hecho un montón de proyectos, pero bueno, no solamente en Burgos, es decir, tenemos otros ejemplos. Pues desde la restauración de un órgano que está en una iglesia y que está en un estado que necesita rápidamente una intervención o una puesta en marcha, o bueno, el revitalizar el que el día de mañana el órgano pueda volver a sonar hasta obras de consolidación, como se han hecho, por ejemplo, en el último ejemplo en Fuente Odra, que es uno de los mejores ejemplos que tenemos, que gracias a 2 campañas de micromecenazgo se han obtenido más de 100.000 euros, o retablos, como fue uno de los primeros, que lo hicimos en Quintanilla de Río Fresno, que es una restauración de un retablo de Juan de Esparza. En fin, tenemos varios ejemplos. Bueno, o desde obras, pues no sé, pues algo distintas en localidades como puede ser, pues yo recuerdo la Casa Montón, que eso, si no me equivoco, está en la provincia de Zaragoza, que era una iniciativa privada. En fin, hay ejemplos distintos y es verdad que aquí cunde mucho, yo creo, el que se conozcan, el boca a boca también funciona muy bien, no solamente la comunicación que se hace desde Hispania Nostra, sino el que también, bueno, pues en estos lugares se comenta, ¿no? Todos estos, en el Geoparque de las Loras, donde hay un patrimonio románico impresionante, donde hay muchas iglesias que necesitan de una atención urgente, bueno, pues en el caso de Burgos ha sido así, es decir, que se ha sido un poco el boca a boca lo que ha ido funcionando, ¿no? También es verdad que Hispania Nostra tiene desde hace ya unos años una base de datos muy importante y yo creo que llega a todos esos donantes también a través de, bueno, pues como digo, una parte importante y una labor importante que se hace de comunicación. No solamente a través de los boletines, sino que además también en cada presencia, en cada lugar donde acude Hispania Nostra, también habla de sus campañas de micromecenazgo y de la plataforma con la que trabaja porque pensamos que era una mejor opción y una mejor opción porque había un equipo humano detrás. Porque yo creo que al final todo esto también tiene mucho que ver en las relaciones personales, ¿no? Y bueno, nos gustó lo que nos ofrecieron, nos gustó el trato que nos dispensaban y pensábamos que era la mejor opción, porque al final yo creo que para que las campañas de micromecenazgo funcionen, tiene que haber un equipo humano detrás, que muchas veces no tiene una visibilidad, pero ahí está. Y que, bueno, pensábamos que íbamos a tener una buena respuesta y yo creo que eso ha funcionado bien y ese ha sido uno de los principales motivos. Entre otras cosas porque pensábamos que además iba a ser como, bueno, pues iba a estar más personalizado. Esa fue el principal motivo. Sí, es positiva, va creciendo y sobre todo, bueno, porque al final
yo entiendo que, bueno, al final esto es un negocio, ¿no? O sea, es un negocio para todos, todo el mundo tiene que vivir de algo. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, pero bueno, al final nosotros también necesitamos para nuestra propia subsistencia, no se trata de lucrarnos, pero es verdad que tenemos que seguir creciendo y para poder ganar músculo muchas veces necesitas financiación. Pero sí que pensamos que, bueno, el Crowdance era una plataforma que comulgaba un poco con los objetos también de la asociación y eso me parece que es muy importante porque al final estos proyectos de micromecenazgo al final tienen alma, ¿no? Y entonces, bueno, hay una parte de participación ciudadana que es muy importante y yo creo bueno, que a la hora también nosotros de elegir las personas y las empresas con las que trabajamos es uno de los criterios que intentamos aplicar o al menos tener en cuenta. Bueno, es que en las campañas de micromecenazgo muchas veces que han obtenido éxito, que últimamente la verdad es que ya estamos en racha porque siempre llegamos al objetivo óptimo, eh, a veces son localidades y poblaciones de 6 y 7 habitantes. Bueno, yo lo que creo que lo que hemos conseguido a través de esas campañas de micromecenazgo es emocionar con el patrimonio y darnos cuenta que de algo que es muy importante, que también llevamos sintiendo hace tiempo ya en Hispania Nostra, y es que el patrimonio al final se salvará siempre que haya presencia de la sociedad civil. Entonces, al final esto es una herramienta que es propia de la sociedad civil. Son los propios ciudadanos los que donan esas pequeñas cantidades, ¿no? Y al final es un poco lo que emociona, porque las campañas de micromecenazgo llegan a lugares muy recónditos, pero verdaderamente hay detrás personas que se sienten orgullosas de su patrimonio, que quieren salvar su patrimonio, y no solamente eso, sino que además quieren revitalizar y fijar población a través de estas acciones, aunque parezca mentira, ¿no? Pero muchas veces en estos pequeños pueblos en los que lamentablemente hay un problema muy importante de despoblación, el que la iglesia, el retablo, las campanas, otra de las campañas que hemos iniciado y que hemos tenido a través de micromecenazgo ha sido restauración de campanas o de campanilos. ¿Eso qué significa? Que al final vuelven a la vida y entonces esos pueblos sufren una revitalización, o sea que el micromecenazgo va mucho más allá de las pequeñas aportaciones, ¿no? Sino que al final son muchas otras cosas, no es solamente la parte dineraria, porque de hecho, pese a que las obras en patrimonio, como todos sabemos, son costosas porque no se puede intervenir en patrimonio de cualquier manera y se suele necesitar un equipo además multidisciplinar, pero sí que es verdad que las donaciones de las aportaciones van desde los 10 euros y desde los 20, o sea que, y eso también yo creo que es muy bonito, ¿no? Porque al final es la suma de todos. Los medios de comunicación, la verdad es que suelen darnos siempre mucha cobertura, pero porque yo creo que los medios de comunicación también se dan cuenta que ahí hay un potencial muy grande. Porque es que verdaderamente yo recomendaría a todo el mundo no a que donen las campañas de micromecenazgo, sino que asista de vez en cuando a alguno de los actos que hemos hecho con motivo de estas campañas de micromecenazgo. Sin ir más lejos, la semana pasada. Es que la gente estaba emocionada, es que es verdad, es que emociona mucho. Porque claro, es que lo que consigue la sociedad civil muchas veces no lo consigue la administración. Entonces, de repente, ver que los medios de comunicación te dan cobertura porque les interesa, porque les emociona, porque saben y son conscientes que hay personas que al final están detrás, que se están batiendo el cobre para salvar ese patrimonio cuando lo hacen de manera absolutamente desinteresada porque genera también muchísimo trabajo. Bueno, vosotros también lo sabéis, ¿no? O sea, que detrás de estas plataformas luego hay un equipo humano y hay mucho trabajo y además lo bonito también de las campañas, en lo que a mí también siempre me gusta dejar constancia, es que son los propios promotores. Es decir, las campañas de micromecenazgo funcionan porque la plataforma funciona bien, porque Hispania Nostra tiene una buena red y porque trabaja bien a nivel profesional, pero principalmente porque hay un promotor que está tirando del carro. Es decir, que hay un primer pistoletazo de salida y después hay que seguir, o sea, luego hay que seguir haciendo cosas para que en el tiempo de un mes o en el tiempo de un mes y medio aquello funcione y se siga donando, ¿no? Entonces yo creo que todo eso los medios de comunicación también son muy conscientes y porque además también les estamos eternamente agradecidos, porque es verdad que conocemos campañas que habían pasado más desapercibidas, se han hecho eco los medios de comunicación, han llamado por teléfono, se han presentado, han sacado unas imágenes y de tener una cantidad pequeña recaudada a de repente, bueno, pues la barrita que aparece en esa plataforma que a todos nos emociona mucho, de repente ver cómo va subiendo, pues no deja de ser no deja de ser emocionante, ¿no? Porque al final, bueno, pues es conseguir un dinero para un buen fin.
Bueno, pues yo lo primero que les preguntaría es si tienen, porque esto nos ha pasado, si tienen una asociación, o sea, que lo importante es tener un respaldo de una asociación porque requiere trabajo, porque las recompensas hay que plantearlas bien, hay que articularlas bien, tienen que tener un sentido. Y luego además eso es muy importante porque no solamente durante la campaña, sino que a posteriori sigues manteniendo un vínculo, que eso yo también lo he notado, entre los donantes y los propios promotores. Entonces al final sigues creciendo y haciendo red, ¿no? Que yo creo que es un poco de lo que se trata. Entonces yo le diría a las personas que piensen la plataforma, o sea, que piensen bien la campaña, eh, que vean si es posible y si tienen, y si no, que lo creen, una asociación o que se junten con varios porque hay trabajo, porque esto genera trabajo, y simplemente que por supuesto que lo intenten, ¿no? Que no lo tenemos y que yo creo que con el tiempo el micromecenazgo llegará a consolidarse como una herramienta más para la salvaguarda del patrimonio cultural. Eso es un poco lo que yo les diría. Y que si no consiguen el objetivo óptimo, pero consiguen el mínimo, o si tampoco llegan, tampoco pasa nada, porque partes de cero para tener algo. Es decir, que todo lo que recaudes revierte en el bien, revierte en el proyecto, ¿no? O sea que al final siempre es un éxito. Eso es un poco lo que yo les diría. Yo creo que, no sé, es un poco mi filosofía de vida. Yo creo que siempre hay que intentarlo, ¿no? No lo tienes, pues lucha por conseguir que sea y que se convierta en un sí. Bueno, nosotros vamos a seguir apostando fuertemente por el micromecenazgo. De hecho, es una de las actividades principales en las que trabaja Hispania Nostra. Hispania Nostra es una asociación que hablábamos que nace en el 76, que bueno, lleva prácticamente, bueno, en breve vamos a cumplir ya 50 años. Y bueno, siempre que pensábamos hace unos años, ¿no? En Hispania Nostra siempre se pensaba en la lista roja, luego se empezó a pensar en la lista verde. Bueno, yo creo que ahora ya se piensa en Hispania Nostra como que otra de las principales actividades que a nosotros nos conecta más con la sociedad civil, es decir, que nos aterriza al final, ¿no? O sea, que pisamos tierra, es a través del micromecenazgo. O sea, que Hispania Nostra va a apostar fuertemente por las campañas de micromecenazgo porque para nosotros empieza a ser una de nuestras actividades principales. O sea que, bueno, 100%, ¿no? Y además, bueno, la responsable del micromecenazgo, que me hubiera encantado, yo soy la directora de la asociación, pero bueno, que me hubiera encantado que hubiera hecho esta entrevista, que es Teresa Merello, es que está de baja por maternidad y por eso no ha podido hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es una persona bueno, que se emociona muchísimo con todas las campañas, porque de verdad que se establece una relación muy directa y muy personal y al final se convierte prácticamente en amistad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un poco la línea en la que vamos a seguir trabajando para que en el 2024, pues en vez de cumplir y llevar recaudados como llevamos ya más de 600.000 euros, pues alberguemos, pues no sé, pues lleguemos a superar los 700.000 y que si en vez de tener y llevar a nuestras espaldas 50 campañas de micromecenazgo, 40, pues llevemos 70, ¿no? O sea, que al final vayamos creciendo en masa social, en visibilidad y en restauración, porque al final nosotros como Hispania Nostra no intervenimos directamente, pero bueno, para eso tenemos esta actividad de micromecenazgo como para que, bueno, que al final se salve ese patrimonio.